Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que todo esté yendo bien por allá. Los saludo con mucho gusto una semana más de nuestras sesiones en clase de español para seguir aprendiendo nuestro módulo que hemos venido trabajando y el cual pues ya estamos muy cerca de terminar. Bueno, en cuanto a estas sesiones a distancia que hemos tenido, pero que pues en dado momento, si llegáramos a retomar las clases, por videollamada como lo solíamos hacer, pues sin duda alguna lo volveremos a revisar para que puedan concluir sus evaluaciones y pues esté más completo su estudio de los temas, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a dar un último repaso a nuestro módulo, a nuestro libro, con la actividad 3 de la unidad 4. Ya vendría a ser el último tema o la última actividad que veríamos de nuestro módulo. Es la última parte ya de nuestro libro. Y pues nuestra actividad se llama Lo que bien se aprende y se aplica, nunca se olvida. ¿A qué se refiere con esto? Nos dice, a lo largo de la vida hemos aprendido diversas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Hemos aprendido de nuestros aciertos y de nuestros errores. De eso se trata la vida, de nunca dejar de aprender. Pues hasta en las situaciones más difíciles surge la pregunta, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Es muy cierto, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo, ya sea de situaciones buenas, de otras no tan buenas, pero sin duda alguna todo el tiempo estamos adquiriendo nuevos conocimientos, ya sea a partir de la experiencia o de nuestro estudio, ¿no? Como vendría a ser en un salón de clases. Pero más allá de eso, la experiencia yo creo que siempre nos dejará muchas lecciones, como ustedes bien sabrán. Y bueno, ahora nos dice, un proverbio chino nos cuenta, lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿Qué opinan del proverbio? ¿Lo consideran verdadero y por qué? ¿Qué significa el proverbio? Bueno, creo que este no tiene ningún sentido metafórico, es muy literal. Realmente lo que tú aprendes bien, nunca lo vas a olvidar porque ya es parte de ti. Es un conocimiento que te va a acompañar por el resto de tu vida. Desde que éramos niños aprendimos conductas, valores, habilidades que ya de adultos pues no hemos olvidado. En la escuela también aprendimos a leer, a escribir y son cosas que realmente pues ya no podemos olvidar, ¿no? Aunque quisiéramos hacerlo, son cosas que ya forman parte de nosotros y nuestro conocimiento pues va incrementando. Como les decía hace un momento, no solo a través de la escuela, sino sobre todo a través de la experiencia. Todo ese conocimiento y ese aprendizaje se queda dentro de nosotros y nos van formando como personas. Nos dice la siguiente pregunta, ¿cuándo consideramos que aprendimos bien y cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo puedes saber que aprendiste algo bien? ¿Será que todos aprendemos las cosas exactamente igual y que todos tenemos la misma idea de las cosas? Pues esto realmente es muy subjetivo, pero por ejemplo, en la escuela yo sé que aprendí algo bien si mi resultado en el examen es bueno. Significa que aprendí, que entendí y que pude pues contestar bien una prueba, ¿no? Tal vez teórica de conocimientos. En matemáticas, si contesté bien, quiere decir que lo aprendí bien, puesto que mi procedimiento funciona. Si aprendo costura y vendo ropa y la gente me compra, significa que aprendí bien a coser, que tengo un talento y una habilidad, puesto que los demás pueden apreciarlo y yo puedo comprobarlo, tal vez comparándolo con el trabajo de otras personas. En el caso de la información puedo consultar fuentes oficiales. Cuando yo tengo algún aprendizaje o conocimiento, puedo comprobarlo a través de Internet. Incluso los remedios caseros de nuestras madres y abuelas, ellas lo aprendieron quizás sin un fundamento científico, pero si los buscamos en Internet, conoceríamos sus propiedades, entonces sabríamos que lo aprendieron bien, puesto que tal planta o tal hierba funciona para tal dolor del estómago, de cabeza, etcétera. Y pues esta es la manera en que podemos comprobar que realmente aprendimos bien cuando nuestro conocimiento lo podemos aplicar y funciona. Nos ayuda a resolver problemas y sobre todo muchas otras personas tienen la misma idea que nosotros en cuanto a ese mismo conocimiento.
Y nos dice, escribe algunas de las cosas, acciones o trabajos que has aprendido bien. Y pues yo creo que sería una lista infinita, ¿no? Hemos aprendido en la escuela a leer, a escribir, a sumar, a restar. Hemos aprendido a trabajar con otras personas, a convivir con más personas en un mismo lugar, trabajando por un mismo objetivo. Hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido muchísimas cosas. Y sabemos que lo hemos hecho bien, como les digo, porque esas cosas funcionan y nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Nos dice nuestro cuadrito de aproxímate a la investigación. Aprender a investigar es una tarea que lleva tiempo y es posible que no se realice rápidamente ni en un primer momento. Es cuestión de seguir practicando hasta que llegue a ser una actividad permanente. Esta es otra cuestión muy importante, ¿no? La práctica hace al maestro. Algo que hacemos con mucha frecuencia, eh, tarde o temprano se convertirá en algo en lo que seamos expertos. No a la primera nos va a salir excelente, pero con la práctica, con el tiempo, si seguimos haciéndolo, seguramente vamos a mejorar muchísimo. Y eso es lo que pasa con el proceso de investigación. Aprender a investigar no es cualquier cosa. Hay que saber bien dónde buscar, qué es lo que estamos buscando, elegir la fuente adecuada, así hasta que estemos seguros de que la información que estamos obteniendo es confiable y no cualquier texto que encontremos por ahí en internet, en una página que no se ve pues muy segura, ¿no? Entonces nos dice que realmente aprender a investigar, yo creo que aprender cualquier cosa lleva tiempo y tal vez no se realice rápidamente ni en un primer momento, pero con la práctica llega a ser una actividad permanente y que ya no nos cueste ningún tipo de trabajo, ¿no? Nos dice, comprueba si lo que bien se aprende nunca se olvida o te falta reforzar para aprender bien. Pondrás en práctica lo que has trabajado en este módulo, evaluando qué tanto sabes sobre él. Y bueno, este es un ejercicio individual para cada quien. Nos da una tablita con aspectos para verificar y pues habría que ir señalando si lo aprendimos bien, si se nos dificulta o si de plano no lo hacen. Y es válido, hay que reconocer dónde hay que poner más atención y trabajar un poquito más. Nos dice, identifico el tema que me interesa investigar. Consulto diversas fuentes de información. ¿Recuerdan todo esto lo que venimos haciendo desde el principio? Elaboro una ficha de síntesis de la información recabada en cada consulta y expreso qué opino de lo que dicen los diferentes autores. Puedo organizar mis ideas en un esquema a fin de facilitarme la escritura de los diferentes apartados. Empiezo a buscar información en los diferentes medios y fuentes y a escribir se ha dicho. Puedo escribir una ficha de síntesis de cada fuente que consulté. Organizo la información que tengo para saber qué me falta. Y por último, no olvido que además de las fuentes consultadas, debo dar mi opinión para cada punto y especialmente cuando hago las conclusiones. ¿Cómo ven estos aspectos a verificar? ¿En promedio lo aprendieron bien? ¿Se les dificulta o no lo hacen? Es su tarea analizar si, más bien dónde se encuentra su palomita, qué tantos palomearon en muy bien, en más o menos o en no. Seguiremos trabajando. De los puntos que no cumples o se te dificultan, escribe qué tendrías que hacer para mejorarlos. Vamos de nuevo a nuestro recuadro de aproxímate a la investigación. Vamos a recordar las partes de un reporte escrito. Número 1, la portada. ¿Qué es la portada? Pues es la primera hoja de nuestro informe, la que nos va a dar el título, el nombre del autor, de quien lo escribió, la fecha de elaboración, a lo mejor el nombre de la institución, de nuestro profesor o instructor. En fin, es la primera página y donde vamos a presentar nuestro tema. Después tenemos el índice. Si recuerdan, en algún momento vimos lo que era un índice, que es la relación o lista de los capítulos o secciones del informe, donde se indica el número de la página donde se encuentra dicha información. Como el índice de cualquier libro o texto, es la relación de los temas que tengo con la página donde se encuentran. Por ejemplo, página 1, introducción, página 2,
desarrollo del tema, etc. Luego, punto número 3 sería la introducción. Si lo recuerdan, una introducción explica de manera breve cómo se está estructurando el informe que se está entregando, es decir, de qué trata de forma general nuestro documento. Entonces, nos explica brevemente, es como un pequeño resumen, introduce, como la misma palabra lo dice, a nuestro tema en general. Damos un panorama general de lo que se viene. Número 4, el desarrollo del tema. Y pues este es en sí la información fuerte, ¿no? Es la demostración de la información de lo que se investigó. Es esa recopilación de todo aquello que se buscó, de la información que ya elegimos, el conjunto de todos esos párrafos que leímos y que ahora tenemos aquí en conjunto, presentándolo como el desarrollo de nuestro tema. Después, en el número 5, tenemos la presentación de los resultados. Pueden ser gráficas, un informe, pueden ser tablas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si yo hice alguna investigación de las adicciones en los adolescentes, pues mi marco teórico, mi desarrollo del tema, pues claramente iba a ser de las adicciones, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo es que un adolescente llega a caer en una adicción? Etcétera, ¿no? Y ya en los resultados quizá pude haber hecho alguna encuesta, ¿no? A jóvenes alguna vez, ¿has tenido algún encuentro con sustancias, la? Un ejemplo, ¿no? Conoces a alguien que haya tenido algún problema y puedo poner como estos resultados estadísticos, ¿no? Dentro de mi comunidad, de mi ciudad, el tantos por ciento contestó haber conocido a alguien o incluso haber probado esta sustancia, ¿no? Es un ejemplo. Presentas tu investigación, tal vez sus resultados pueden ser propios o quizá de alguna fuente muy confiable que tenga estadísticas correctas, estudios correctos. Lo siguiente es presentar las conclusiones a las que se llega respecto a la investigación, que pues sería ahora sí un pequeño resumen de todo tu texto, de todo tu tema, incluyendo tu marco teórico, tu investigación, tus resultados, tu opinión personal y cierras tu texto, ¿no? Después de todo lo analizado anteriormente, podemos concluir que las adicciones en los jóvenes son un problema cuyos orígenes se remontan a tal cosa y situación, por lo tanto los jóvenes, la. Un ejemplo, ¿no? Y personalmente considero que una manera de superar este tipo de problemas es esto, y así, ¿no? Vas construyendo tu texto, tu conclusión. Por último, las sugerencias y propuestas para implementar las soluciones. Yo creo que esto sería parte de las conclusiones. Y al final, ahora sí lo último, tendríamos la bibliografía o referencias utilizadas. ¿Recuerdan cuando vimos cómo construir las referencias en uno de los videos anteriores? Pueden revisarlo cuando gusten. Y pues todas estas fuentes de información de donde obtuvimos todo nuestra consulta, ¿no? Para este tema, para el tema que construimos. Si recuerdan, a principios de este año comenzamos a trabajar como lo que era la economía en México, un tema bastante largo, bastante completo y con cierto grado de complejidad, pero yo creo que poco a poco pueden seguir trabajándolo. Ojalá que podamos retomarlo en dado momento o si no cambiarlo a un tema un poco más sencillo para que puedan construir un reporte. Y bueno, vemos aquí otro recuadro. Nos dice, recuerda que cuando hagas tus escritos deberás, bueno, nos va a dar algunos puntos a tomar en cuenta cuando estemos redactando. Recuerda planear lo que quieres decir. Es decir, en tu mente vas organizando, ok, mi objetivo cuando voy a redactar esto, lo que quiero comunicar al lector es esto. ¿Cómo lo quieres escribir y qué deseas transmitir a los demás? Ok, por ejemplo, si con mi reporte de las adicciones yo quiero hacer conciencia de lo peligroso que puede ser caer en una de ellas, pues cómo lo voy a tratar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir en concreto? Puedo hablar de maneras de prevención, etcétera.
Después tendríamos lo que es organizar tus ideas para que determines qué información escribir primero y cuál después. Recuerda que es lo que tratábamos la última clase relacionado a la cohesión y coherencia de nuestro texto, las propiedades de la redacción. Y todo esto con el fin o objetivo de que se tenga congruencia y secuencia lógica en la información que se está anotando. El siguiente punto es redactar las ideas que ya tienes claras y precisas en el orden que consideras que deben tener para que se entienda la información que deseas transmitir. Y por último, revisar la redacción y autocorregir. Después de escribir cada idea o texto, hay que revisar para corroborar qué dice lo que tú deseas. Es decir, estar seguros de que estás transmitiendo la información que querías al principio y pues saber si esta es clara y precisa, realmente si se cumplió con el objetivo que tú tenías al inicio, si estás comunicando adecuadamente, si tienes el orden correcto y también se estimula la necesidad de seguir leyendo hasta terminar, es decir, de mantener el interés por parte del lector. Si lo estás logrando, si hay cosas que puedes modificar y pues dice que para esto hay que utilizar las palabras adecuadas en lo que se escriba para despertar la inquietud e interés en la lectura. Y yo creo que esto se puede lograr desde el título, haciendo un título muy llamativo y ordenando la información de la mejor manera posible para que sea congruente, pueda seguir llamando la atención de tu lector. Nos dice, recapitulemos, revisa el índice de este libro, observa los temas de las unidades y ojea cada una de las actividades. Recuerda el procedimiento que seguiste para realizar tu investigación y contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los pasos que seguiste para delimitar el tema de investigación? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la delimitación del tema? Que dijimos, ok, nos gusta el tema de economía en México, pero ¿cuándo? ¿Qué periodo vamos a abarcar? Porque estábamos delimitando, ¿no? Si hablábamos de economía en México, probablemente nunca hubiéramos terminado de escribir nuestro reporte. Es por eso que lo delimitamos al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es decir, lo que llevaba de su gobierno hasta ese punto. Y así con cada tema que buscáramos, ¿no? Si quería hablar de animales, pues debía delimitar qué clase de animales, cuáles animales, qué hiciste para buscar la información, dónde buscamos, pues yo creo que la fuente más accesible en este momento sería pues internet, sería más complicado ir a una biblioteca, etcétera. ¿Y cómo organizamos la información? Pues fuimos buscando los subtemas, ¿recuerdan cuando los organizábamos? Y ya por último, aplicamos resultados y hallazgos, digo, es cosa que no llegamos a concluir como tal, pero pues sería después de organizar la información, de corregir, de hacer la lectura de nuevo, de agregar información, tal vez eliminar alguna otra, cambiar palabras, usar sinónimos, adjetivos, etcétera. Y por último, ¿qué es lo que concluimos, no? De nuestra investigación. Nos dice, ¿de qué forma te puede servir la investigación que has realizado para aprender otras cosas en la vida? Pues más que nada para seguir indagando, ¿no? Tal vez no quedarnos con lo que leemos en un solo lugar, sino realmente tener esa curiosidad y esa hambre de conocimiento, que sea conocimiento útil y verdadero, ¿no? Confiable, que no sea cualquier texto que solo leemos por ahí en una red social, sino realmente conocer a fondo cada, cada tema, cada noticia que leemos, cuál es el trasfondo detrás de tal vez un título amarillista. Hay que saber buscar la información. Luego de repasar largamente en tu cabeza la experiencia de las últimas semanas desde que iniciaste el módulo, lo que ocurre en tu vida, a tu alrededor y en el mundo, de preguntar opiniones y formular las tuyas propias, de documentarlas en libros, películas, periódicos, de conocer otras culturas y formas de pensar y actuar, de entender la vida desde una perspectiva mucho más interesante. ¿Qué piensas de que ya es tiempo de hacer algo diferente para llevar a la práctica tus ideas y aportarles algo útil a los demás? Escribe dos propósitos para mejorar tu investigación. Bueno, les comparto los míos. Sería buscar en más libros,
No quedarme tal vez solo con internet, a mis posibilidades, buscar, bueno, también en internet hay muchos libros, ¿no? Yo creo que ese sería un propósito y dedicarle más tiempo. Dos propósitos para mejorar la escritura, pues yo creo que puedes mejorar tu escritura a partir de la lectura, practicando mucho todos los días. Algo que puede ser muy útil sería escribir como una especie de diario o de bitácora de cosas que te pasan o de tu día a día. Y ahí vas desarrollando más aún tu habilidad y pues seguramente, como les comentaba hace unos momentos, la práctica te hará un experto. Y nos dice, recuerda que no todo lo puedes hacer de la noche a la mañana. Por ello te fijaste tiempos. ¿Recuerdan? En algún punto del módulo estábamos hablando de las fechas, de cómo íbamos a acomodar las entregas y eso. Lo importante es que plantees cosas que sí puedes realizar y que no descuides el camino que te has trazado, ya que si lo haces, es posible que no logres las metas que te propongas o que te lleve más tiempo conseguirlas. Y esto es muy importante. Cuando tú te pones metas y objetivos, realmente estás llegando y acercándote más a lo que quieres llegar a hacer, ¿no? Tienes un rumbo fijo, pero si solo estás haciendo las cosas por hacerlas y no estás yendo hacia ningún lado, eso realmente pues no te está ayudando. También es comprensible que con el paso del tiempo modifiques algunas de tus metas o propósitos, porque la vida no es estática y puede ser que te ofrezca oportunidades nuevas, o que por circunstancias ajenas o fuera de tu control tengas que hacer ajustes a tus propósitos. Y sí, claramente hemos tenido que hacer muchos ajustes con esto que ha pasado en los últimos meses, digo ya hablando más de la vida en sí, pero lo importante es saber qué queremos y hasta dónde queremos llegar. Y bueno, esta es una reflexión personal nuevamente de lo que aprendieron en Para seguir aprendiendo, valga la redundancia. ¿Qué crees que usarás más a lo largo de tu vida? ¿Cuál fue su tema preferido o que creen que va a ser más útil? ¿Por qué podría sugerirle a un amigo que leyera este libro del adulto? Y bueno, nos dice por último, hemos pretendido atraerte por el mundo del conocimiento general y ello te llevará a entender que para conocerte más necesitas también hacerte preguntas que inviten a buscar respuestas en múltiples fuentes de información. Quisimos contagiarte la necesidad de experimentar en tu vida para poder aprender muchas más cosas y que con ello no solo tu vida sea mejor a futuro, sino que juntos podamos cambiar un poco el mundo. Éxito y recuerda que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y pues así se cierra nuestro querido módulo para seguir aprendiendo. Si bien no lo terminamos como yo hubiera querido, digo que si tarde o temprano volvemos, yo no tengo ningún problema en volver a presentar todas estas clases. Digo, para mí sería un gusto poder estar en videollamada como siempre lo habíamos hecho, pero pues como lo dice aquí, la vida cambia, ¿no? Y a veces tienes que hacer ajustes para pues seguir avanzando y no queda de otra, ¿no? Pero bueno, esto sería todo por la sesión del día de hoy. En las semanas siguientes continuaré trabajando con temas al azar de español. Como lo mencioné en algún momento, hablaremos tal vez de debates, mesa redonda, adjetivos, adverbios, repasos a temas pequeñitos que ya hemos venido viendo, pero que pues serán de mucha utilidad, ya sea en algún momento si deciden retomar las clases del módulo o para su propio autoaprendizaje, que lo puedan ver. Y estoy disponible cuando gusten contactarme por mensaje, ya de verdad sin pena, no tengan pendiente. Yo pues estoy para ayudarlos. Me gustaría mucho que me escribieran qué les gustaría que les diera de clase. Digo, tal vez si no de español en sí, tienen alguna pregunta en matemáticas, podemos tal vez trabajar algún ejercicio. Depende de sus necesidades, ¿no? Y bueno, yo quedo al pendiente de sus comentarios y sus dudas. Espero que pronto podamos volver a tener nuestras sesiones como siempre. Y pues me da gusto estarlos saludando una vez más, una semana más. Y espero realmente que estas sesiones, a pesar de que pues son más cortitas y son diferentes, sí lleguen a ser de utilidad y sirvan para que puedan despejarse quizá tal vez un día largo, no sé. Y muy bien, pues nos veríamos entonces la siguiente sesión. Ya quedó el pendiente y pues cuídense mucho y muchos saludos. Muchísimas gracias.